Muy buenos días, tardes o noches en el momento que ustedes estén viendo este video. Muy buenas, mucho gusto, mis estimados colegas microbiólogos y la doctora Wendy. Me presento, mi nombre es Edgar, estudiante de la carrera de microbiología, y en este momento vengo a defender mi seminario. El tema que me fue asignado fue microbiología industrial. Yo me quise especializar en microbiología industrial en aguas. Este seminario es de la clase seminario número 2, que es del Departamento de Parasitología y es de nuestra bella escuela de microbiología. Como les digo, mi tema, yo me basé en microbiología industrial en aguas con mi docente de seminario número 2, la doctora Wendy Elizabeth Murillo, y mi persona, futuro doctor Edgar David Canales Martínez. En este seminario va a constar del siguiente contenido. Vamos a tener un objetivo general y tres objetivos específicos. Vamos a tener introducción, marco teórico, las conclusiones y las bibliografías. Como nuestro objetivo general es la presentación de este seminario, va a ser sobre microbiología en aguas. Vamos a evaluar la calidad de una muestra de agua y determinar la presencia y concentración de microorganismos, indicadores de contaminación. Vamos a tener una finalidad de proporcionar una información sobre la seguridad y potabilidad del agua analizada, así como vamos a identificar posibles fuentes de contaminación que pueden contaminar el agua, como algunos microorganismos patógenos. Vamos a tener tres objetivos específicos. El primero sería que vamos a indicar y caracterizar los microorganismos presentes en el agua. Esto va a implicar la identificación de especies bacterianas, especies virulentas, fúngicas y otros microorganismos que pueden haber en el agua. Vamos a evaluar la calidad microbiológica del agua potable. En esto vamos a buscar determinar si el agua potable cumple con los estándares y regulación de la calidad establecida en términos de contaminación microbiana. Recuerden, no todo el agua potable sabemos si en verdad es 100% potable. Vamos a investigar la presencia y propagación de enfermedades transmitidas por el agua. Nos vamos a centrar en el estudio de los brotes de enfermedades infecciosas que están relacionadas con la contaminación del agua. En esta enfermedad vamos a encontrar muchos microorganismos patógenos que vamos a seguir hablando en el transcurso de este seminario. La introducción nos dice que la microbiología del agua es una rama de la ciencia que se enfoca en el estudio de los microorganismos presentes en diferentes fuentes de agua. Podemos incluir ríos, lagos, océanos, aguas subterráneas y también sistemas de suministro de agua potable. La microbiología del agua se encarga de estudiar la presencia, la diversidad y la actividad de estos microorganismos en el agua, así como su interacción con el medio ambiente y con otros seres vivos. Esto incluye la identificación y el monitoreo de organismos indicadores de contaminación fecal. Como ustedes saben, muchos de los humanos y de los animales hacen sus heces en el río y después el río se los lleva y esos llevan muchos microorganismos patógenos. Además, la microbiología del agua también se relaciona con el tratamiento y la purificación del agua para eliminar los microorganismos patógenos y garantizar su seguridad para el consumo humano. Para el agua que nosotros estemos consumiendo en nuestro cuerpo sea agua potable y no tengamos ningún microorganismo patógeno que puedan causar algunas enfermedades. La microbiología industrial nos dice que es el ámbito de la microbiología orientada a la producción de elementos de interés industrial mediante procesos cuales intervengan algún paso microorganismo. ¿Cuáles son los ejemplos? Sobre la producción de alimentos. En la producción de alimentos podemos estar la fermentación del vino, fermentación de la cerveza, fermentación de pan, que son una buena área. Y podemos hablar sobre los suplementos, como el cultivo de algas, cultivo de vitaminas o de los aminoácidos. Nos dice que los microbiólogos industriales usan microorganismos para producir variedad de productos, también incluyen como medicamentos, alimentos, enzimas y productos químicos. También estudiamos el papel de los microorganismos en procesos industriales, como la fermentación de alimentos, como ya les había comentado. Vamos a hablar sobre la microbiología industrial
basados en el agua. ¿Cómo vamos a definir esto? Podemos definir el análisis microbiológico como el conjunto de operaciones encaminadas a determinar los microorganismos presentes en una muestra de agua. Nuestro interés lo vamos a centrar en los microorganismos patógenos que pueden ser dañinos para nuestra salud. Consumir esos tipos de microorganismos patógenos, que son algunos tipos de bacterias, virus, protozoos y otros organismos que transmiten enfermedades. Los microorganismos del agua pueden ser caracterizados de la masa de agua natural o transitorios cuando entran en el agua en forma intermitente. Tienen varias formas de acceso. Pueden ser procedentes del suelo, del aire o de procesos industriales, agrícolas o procesos domésticos. Ya vamos a hablar sobre esto, sobre las aguas residuales. En general, los ecosistemas naturales de agua dulce, ¿cuáles son? Los ríos, los lagos, las aguas subterráneas, que toda la gente dice que esas aguas son ya potables, son aguas sin contaminar, presentan escaso contenido de carbono orgánico y nutrientes, por lo que la abundancia de los microorganismos es baja. Vamos a hablar sobre el origen de la microbiota del agua. La microbiota del agua atmosférica es producida, proporcionada por el aire y lavado de lluvias en las partículas. Nos dice que la microbiota del agua subterránea es afectada por los procesos de filtración. La microbiota del agua superficial llega al agua periódicamente del aire, del arrastre superficial de la tierra y de vertederos domésticos industriales. De esta forma se puede contaminar el agua. Vamos a hablar un poco sobre los análisis microbiológicos del agua. El análisis bacteriano nos dice que más del 80% de las bacterias, según descritas en el manual de Berkeley, pueden aislarse en el agua, teniendo en cuenta la respuesta de la tinción de grano. a- Vamos a hablar de las bacterias más mencionadas, que pueden ser la salmonella, la Shigella, Vibrio cólera, que es una de las enfermedades que conocemos más importantes, Escherichia coli. Las enfermedades virales. El 80% de las enfermedades virales son transmitidas por el agua. Son causadas por el virus de la hepatitis o los adenovirus o los rotavirus. Y por último, las enfermedades parasitarias, que son frecuentemente en el agua contaminadas con heces, cuando las personas o los animales defecan a la orilla de los ríos o en los ríos, son contaminadas por protozoarios, como puede ser la Enterococcus coli, la Giardia y el Cristosporidum. Importancia. Vamos a hablar sobre la importancia de realizar un buen análisis del alimento. Realizar un análisis del agua es fundamental. Debemos de comprobar que sea potable para el consumo humano, tanto como para las industrias. Y es que el agua se usa en numerosas actividades de la industria, se usa tanto para los procesos de fabricación como el lavado de maquinaria, el aseo personal, sin olvidarlo, de lo importante del consumo humano. Como ustedes saben, nosotros los humanos consumimos demasiado agua y debemos de, de verificar si el agua que estamos consumiendo es agua potable para no tener ningún microorganismo patógeno que nos pueda enfermar en nuestra salud. Tanto si ocupamos una buena agua para el lavado de verduras y como dice aquí, el lavado de las maquinarias, en cuál están procesando nuestras comidas. Mediante los análisis bacteriológicos del agua, identificamos si el agua puede ser consumida o no puede ser consumida. Ahí vamos a establecer si es potable o no es potable el agua que estamos consumiendo. Los tipos de análisis del agua. Vamos a hablar sobre primero qué es el análisis de la potabilidad del agua. Este nos dice que nos encargamos de comprobar que el agua no esté contaminada por ningún tipo de agente externo. El análisis del agua residuales son las aguas residuales que han sido contaminadas por residuos. Tanto el agua que nosotros usamos para lavar los trastes, para lavar la ropa, esa agua ya está contaminada. Dicen que estos residuos pueden proceder del ámbito doméstico, industrial, el agua de la lluvia o las filtraciones a través de la tierra. Los indicadores microbiológicos de calidad. Estos indicadores de calidad del agua son organismos que tienen un comportamiento similar a los microorganismos patógenos.
cuya procedencia, concentración, hábitat y reacción a los factores externos de la gran mayoría de ellos. Vamos a hablar sobre las aguas residuales. Nos dicen que las aguas residuales pueden definirse como el agua que proviene del sistema de abastecimiento de agua de una población, después de haber sido modificada por diversos usos de actividades domésticas, industriales o comunitarias, como les estaba dando el ejemplo. Cuando nosotros lavamos los trastes, esa agua ya es un agua residual y queda contaminada. Lavar los trastes, lavar la ropa, diferentes actividades domésticas que hacemos o incluso en las industrias. Las aguas residuales contienen materia orgánica como inorgánica y los microorganismos se desempeñan un papel especialmente importante eliminando los compuestos orgánicos. Sin embargo, el tratamiento idóneo de las aguas residuales elimina los microorganismos patógenos, evitando estos que llenan los ríos o a otros abastecimientos de agua. Y nos podemos preguntar, estimados compañeros, ¿de dónde provienen las aguas residuales? Bueno, aquí en este momento lo voy a explicar. Provienen del entorno doméstico y urbano, o en las industrias y la ganadería. También las aguas naturales que por accidente o mala praxis se han mezclado con las anteriores. ¿Cómo vamos a clasificar las aguas residuales? Las vamos a clasificar en cuatro tipos. La primera vamos a hablar sobre las domésticas urbanas, son el agua que tenemos nosotros en nuestras casas, que dicen que resultan del uso del agua de viviendas y núcleos urbanos, donde también se concentra la gran cantidad de comercios y lugares de trabajo. El agua residual de las industrias, sobre todas las industrias, especialmente las industrias textil, que son uno de los mayores contaminantes de aguas que existen en el mundo, resulta de los procesos del sector secundario de la economía, es decir, en las actividades industriales. Aquí vamos a incluir el agua deshecha por fábricas, plantas de producción energética, aguas residuales de agricultura y ganadería. Estas vienen del factor primario de la economía. En su mayoría son producidas por la ganadería, especialmente por la intensiva. Las aguas residuales derivadas por la lluvia. Se produce cuando la lluvia arrastra contaminantes presentes en la atmósfera, especialmente los núcleos urbanos que llegan del suelo y los contaminan, como cuando las famosas lluvias ácidas. Vamos a hablar sobre las técnicas para detectar la calidad del agua. Me quise especificar en las tres técnicas más importantes, que la primera sería la placa fluida. Vamos a realizar añadiendo una placa estéril en el medio de cultivo para realizar el análisis. Vamos a tener una muestra de 0,1 a 1 mililitro, más de 15 a 20 mililitros de cultivo. Esto debe licuarse previamente a temperatura en un baño termostático para incubarse a una temperatura. Por el método de filtración de la membrana, este sería en concentrar un gran volumen de agua para hacerlo por un filtro de membrana. La porosidad de la membrana es diferente dependiendo del microorganismo que deseamos buscar. Son de muestras de bajo contenido bacteriológico. Y la placa difusa. La técnica de la placa difusa para analizar microbiológico del agua consiste en sembrar una muestra o una ilusión de la misma. Así vamos a evitar un choque de calor y en todas las colonias permanecen en la superficie. Solo podemos aceptar muestras de 0,1 y 0,5 mililitros porque tenemos que permitir un secado de la placa. Y para ya concluir nuestro seminario, en las conclusiones vamos a decir que la calidad microbiológica es aceptable si los resultados indican la ausencia de microorganismos patógenos y concentraciones dentro de los límites establecidos para los indicadores de contaminación. Podemos concluir que la muestra de agua cumple con los estándares de potabilidad y tiene una gran calidad microbiológica aceptable. Vamos a destacar la identificación de fuentes de contaminación, que son como en algunos casos identificar posibles fuentes de contaminación basando en los resultados, como les había explicado, sobre las aguas residuales. Algún ejemplo, si se encuentra en alta concentración de microorganismos indicadores cerca de una fuente de agua residual, se pueden concluir que existe una contaminación de origen fecal probablemente de esta fuente. Aquí están algunas de las bibliografías que me basé para
la investigación de este seminario. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda o algo, mis colegas microbiólogos o la doctora Wendy, háganmelo saber mediante el correo. Muchísimas gracias por este tema, me gustó mucho y me ayudó a decidirme por cuál orientación me quiero ir en mis estudios microbiológicos. Tengan una feliz día, noche o tarde en cuanto estén viendo este seminario.